¿Cómo están, amiguitos de esta bonita vecindad? Hoy daremos inicio a un nuevo live en horario estelar en celebración a los 1500 seguidores de esta bonita cuenta. Ojo, ya estamos llegando a los 2500 y se vienen nuevas sorpresas y novedades. Así que saludo a todos los amiguitos que se están conectando. Chespirito Fanatic. Y como siempre, recordarles que en cada edición de nuestro live tendremos a un invitado especial. Y hoy uno muy particular e interesante en cuanto a información, su vida y por su padre. Y este es Guillermo Cárdenas. Así que creo que está por ahí nuestro amigo. Aquí está y lo vamos a invitar. Invitación. A ver si se siguen conectando nuestros amigos. ¿Cómo está, amigazo? ¿Qué pasó, amigo? ¿Cómo estás? Bien, ¿y usted? ¿Cómo va? Bien, aquí, preparado ya. Preparado, listo y dispuesto. Así es. Genial, amigo. Genial, genial. Déjeme arreglar esto aquí. Ahí estamos. Me están saludando los amiguitos de Brasil. Saludo a todos los amigos de Brasil que ya nos están visualizando aquí. Y como estaba contando, usted es nuestro invitado estelar en cuanto a los 1500 seguidores. Wow, pues primero que nada, una felicitación, amigo, por ese número de seguidores que has alcanzado. Imagínense, ya estamos llegando a los 2500. ¡Qué barbaridad! Sí, imagínense, creo que en una semana sí superamos la barrera. Incluso hasta nos pusieron en duda. Sí, sí, sí. Llegué a ver un comentario por ahí que decían, bueno, si apenas había llegado a 1000, ahora ya tienes 2000, ¿cómo es posible? Imagínense, pero bueno, así el puntillo de las redes sociales y eso. Sí, sí, sí. Y bueno, quiero aprovechar también para agradecerte el video que realizaste de los Avengers. Eso de Tony Stark que estuvo fabuloso. Quedó, La pero verdad que me gustó mucho. quedó muy bueno así, pero perfecto, no era otra persona. Sí, la verdad me gustó muchísimo, amigo. Él es el culpable, así que a mí no me digan nada. Efectivamente, ese video por privado a mi amigo Guillermo y yo sería de aquí hasta arriba, amigo, de aquí al estrellato. Directo a los Óscares, amigo. Exacto, directo a su estrellita ahí en el paseo de la fama, usted sabe, pues, amigo. ¿Ah? Hombre. Qué bueno, amigo, qué bueno que le haya gustado, fue con mucho cariño, afecto, entusiasmo. Gracias, amigo. Gracias. Oiga, amigo, ya entrando un poquito ya en tema en seriedad, ¿cómo está usted en esta pandemia? ¿Cómo van las cosas en México? Las cosas en México están complicadas, amigo, porque lamentablemente la gente no ha tomado en serio la situación de la epidemia. Tristemente, me encuentro con que estamos a punto de volver otra vez a un semáforo rojo, el Uh, cual pues ya se había logrado, pero lamentablemente, pues las celebraciones que se llevaron a cabo en el mes de noviembre. Tú sabes que el 2 de noviembre es el Día de Difuntos aquí en la Ciudad de México y en toda la República. Y pues hubo mucha gente que pues tristemente sí hizo sus fiestas de Halloween, hubo reuniones y según comentan, esa es la razón por la cual se han multiplicado los números de casos. Y bueno, también gente que no ha tenido tampoco eh, el cuidado de usar el cubrebocas, ¿no? Es algo que ha sido pues muy básico para todos sí. en esa situación. Y en lo personal, en lo económico, pues sí estoy bastante eh, complicado porque el trabajo se ha disminuido. Yo tenía una labor propia, había decidido iniciar un negocio propio en lo que es la distribución de bebidas y llevaba prácticamente casi 2 años.
Y con esta situación de la pandemia, se vino abajo todo mi proyecto. Ya tuve que ocupar dinero para poder solventar gastos personales y también procurar mantener lo que fue la despensa de mi hogar. Yo tengo dos hijas ya grandes, una tiene 22 años, la otra tiene 18. Y pues también la situación de la escuela, lo que es mi hija mayor, la universidad, pues hubo que hacer gastos también para poder conseguir un equipo para que pueda ella seguir estudiando, ¿no? Pero pues ha sido bastante complicado, muy, muy complicado, la verdad. Imagínate. Y esto todo gracias al rebrote de la gente que no es posible de quedarse en sus casas, usar las medidas básicas que es el cubreboca, el alcohol. Sí, de hecho, en la prensa alcancé a ver en algún tiempo que el presidente mexicano como que subestimaba algo del virus, ¿no? ¿O estoy equivocado? Lamentablemente sí, ahora sí que al principio, al igual que Donald Trump, pues decían que era algo ficticio, que no era algo comprobado, pero pues obviamente con el paso del tiempo nos dimos cuenta que esto no era ninguna ficción, era algo muy real y sobre todo se empezaron a dar muchos casos en internet, ¿no? Se empezó a ver como había una serie de publicaciones impresionantes de muchas personas y sobre todo de enfermeros que lamentablemente no fueron tomados pues con cierta dignidad. Lamentablemente los golpeaban, les aventaban cloro y bueno, cosas que la gente, yo no entiendo la razón del por qué lo hacían. Imagínense, si la autoridad máxima de un país no es capaz de dar el tipo de seriedad a una pandemia mundial, ¿qué queda de los seguidores de ese líder mundial? Entonces, eh, es lamentable, es reprochable y ahora se están viendo las consecuencias. Sí, fíjate que tristemente yo fui una de las personas que creí realmente en este señor. Y Ah, pues ha sido una gran desilusión, ¿no? Porque sí, lejos de la situación económica que sabemos que definitivamente no es culpa de él, pero la cuestión de lo que es eh, la seguridad, otras cuestiones que también se han estado mencionando en las noticias, pues sí repercuten completamente en su persona. Entonces, es triste, pero pues así es. Cada persona que llega al gobierno se olvida de todas las promesas y una vez que ya tiene el pastel en su poder, pues comienza a devorárselo. y al final, la gente que menos recursos tiene es la que siempre sale con consecuencias. Seguimos batallando, vivimos al día, no podemos tener más allá de lo que quisiéramos. A veces tenemos muchos anhelos de poder tener un dinero apartado para poder ocuparlo en otras cosas y pues no, el dinero que nosotros percibimos, porque mi esposa también sigue trabajando y un servidor. Y fíjate, entre dos sueldos no podemos solventar todos los gastos de una familia de cuatro personas. Es algo increíble, ¿no? Imagínense, son 4 personas y su hija ya es tan grande, el tema de los estudios igual es muy complicado, mucho, mucho, mucho. Si de hecho, por ejemplo, aquí en Chile, nosotros funcionamos con pasos, paso uno, paso 2, paso 3, y así, ¿ya? Ok. Si el número de contagios es mucho, se empieza a retroceder en pasos, ¿ya? Y eso Ujú, va de acuerdo a regiones, por ejemplo, o en comunas, no sé cómo se le dirán en México, ¿ya? ujú. Pero, por ejemplo, Similar. mi comuna es diferente a Santiago, y por ejemplo, hay comunas de Santiago que van, no sé, en fase 5 y yo recién estoy en la 3. Ok. Entonces, y por eso, si el tema de los rebrotes y eso empieza a crecer mucho, ya se empieza a retroceder. Y claro, muy parecido al tema de los colores en México. Sí, el semáforo aquí es en verde, amarillo y rojo, y ahorita estamos pues ya más rojo que ámbar. Chuta, amigo. Lo importante es que están bien de salud, al menos su núcleo familiar están bien. Sí, fíjate que gracias a Dios, nosotros hemos tenido la precaución de usar constantemente el cubrebocas. Mi labor como es estar todo el tiempo en la calle, visito tiendas,
las cuales visito a mis clientes para poder levantarles los pedidos, y tuve que yo buscar un empleo al perder lo que yo había comenzado a hacer por mi propia cuenta. Eso le iba a preguntar, Este, ¿qué giro había dado del tema de las bebidas y ahora a qué se estaba dedicando? Estoy ahora como preventista, con una abarrotera. Ya, La ventaja que yo tengo aquí con este empleo es que yo tengo mi tiempo completamente abierto, ¿no? independiente, Afortunadamente no tengo que regresar a entregar resultados ni nada, sino que hago mis ventas, llego aquí a tu casa, realizo todas mis notas y al siguiente día ya entrego la producción que realicé en un día, ¿no? genial. No, no hay como ser independiente mismo. Yo también lo soy. Y en el mismo rubro que Definitivamente. el suyo. Exactamente el mismo Muchas rubro. felicidades. No hay nada como ser su propio jefe. Sí, definitivamente. Sí, qué bueno, amigo. Al menos, imagínense, ahora yo creo que de esto se pueden abrir muchas cosas. Proveedores gigantes, cosas nuevas. Entonces, de aquí al éxito, amigo. Al estrellato. Pues de hecho cada crisis nos anima a mejorarnos y a buscar opciones. Yo fíjate que todo el tiempo tenía la idea de estar contratado para una empresa. Jamás me llegué a imaginar el llegar a tomar mi propia iniciativa, ¿no? Ya. A raíz de la partida de mi papá, haz de cuenta que vino un cambio en mi mentalidad, y Ya. dije, bueno, es el momento de hacer algo ya propio y ya buscar la manera de solventar un poquito más, ¿no? La situación familiar. Y me animé y me estaba yendo bien afortunadamente, pero pues ahora sí que llegó esta situación y pues no Sí. quedó de otra. Ojalá que todo, bueno, con el tema de la vacuna ya todo esto se pueda solventar y darle fin de así de raíz, pero ya esto va a ser como una enfermedad más y que va a venir por temporadas. Fíjate que yo la situación de la vacuna yo lo veo como un paliativo, amigo. Tristemente, en el caso de mi papá, él constantemente recurría a la vacuna de la influenza. Cada año, sin falta, él se vacunaba de esa enfermedad y eso fue lo que lo llevó a perder la vida, la influenza. Claro, porque le está Entonces es inyectando algo, virus. sí, sí, no, es algo contradictorio. La verdad yo no entendía, digo, ¿cómo es posible que mi papá tenga influenza si se supone que él estuvo contrarrestando el daño de la influenza a través de la vacuna, ¿no? Pero eso fue lo que lo llevó a perder la vida. Imagínese. Entonces, fíjate, yo creo que lamentablemente lo de la vacuna es una especie de tranquilizante moral nada más para animar a la población a adquirirla, pero no sabemos qué consecuencias pueda tener. Al final todo es negocio, amigo. Sí, a fin de cuentas. Y quien va a ganar es quien está invirtiendo para realizar esa vacuna. Por supuesto. Por supuesto. Usted sabe, ¿verdad? Comerciante. Usted sabe. Hombre, pregúntame. Puede haber sido farmacéutico, pero ya. Pues ¿Ya? fíjate que yo todo el tiempo estuve en ventas. He vendido varias cosas. He vendido piel, he vendido papelería. Mm, Estuve en el negocio de los bienes raíces. Lamentablemente aquí en la Ciudad de México no es tomado como una profesión, sino es como una opción laboral nada más, y que tristemente muchos han tomado para perjudicar a otros y quitarles sus propiedades. Entonces aquí la cuestión de los bienes raíces está muy mal usada, tristemente. me imagino. Y así como deben haber varios que manchan el rubro, deben haber gente honesta que se trata de ganar el dinero y al final, y pasa en todo ámbito, en todo Sí, en ámbito. todos los rubros, exactamente. Lo importante es que está bien de salud, amigo, su familia, su esposa, y con su nuevo emprendimiento está saliendo adelante y eso es más que valorable. Así que dedito para arriba y todo el éxito, amigo. Así es, amigo. Oiga, estaba hablando de su papá entre medio. Su niñez, por ejemplo, tiene recuerdos de su niñez, su papá. La niñez de mi papá. No, su niñez.
Ah, mi niñez. Tu niñez. Sí, sí tengo, sí tengo muchos recuerdos, amigo. Sobre todo lo que más disfruté fue las oportunidades que tuve de acompañarlo a Televisa, cuando la acompañé también a la filmación de Anfle, El sí. Chanfle 2, el Chanfle 2, ahí estuve también yo, cuando algunas presentaciones que se dieron aquí en la República, como Puebla, una ocasión lo acompañó mi papá, la oportunidad de visitar las casas de la señora María Antonieta, la Mm, casa de don Rubén Aguirre, la casa también eh, de Angelines, me parece, también estuve ahí en su casa, en su departamento que estaba ahí en División del Norte, y fueron cosas que marcaron mucho, en el sentido de que yo quería tener una vida estable, una vida bonita. Lo he conseguido con mi familia, ¿no? La verdad es que tengo una familia integrada, unida, que nos llevamos muy bien, pero la economía es lo que ha pegado mucho en todo lo que ha sido mi trayectoria. amigo, y eso, de esos recuerdos de cuando iba al foro, usted, me imagino que iba a Televisa San Ángel, ¿verdad? Sí, a Televisa San Ángel. ¿Recuerda algo que lo haya marcado de pequeño? Sí, la experiencia que compartí con Forum Chaps cuando les comentaba que recibí mi pago por haber hecho los efectos de sonido en ese sketch, que el señor Roberto, pues fue un detalle, ¿no? Que él tomó de iniciativa propia y me dijo, ten, aquí está tu pago, me dio mis billetes de fantasía. Y el ver la cabina de televisión de un estudio fue algo impresionante para mí. En lo personal yo quería entrar a Televisa, pero por situaciones, pues, digamos un poco de que mi papá a lo mejor dijo, pues no le veo eh, la posibilidad de que puedas entrar, ¿no? Y pues a veces un poquito subestimamos como padres nuestras capacidades, ¿no? ¿Y usted qué labor quería desarrollar en Televisa? ¿También algo técnico? Sí, yo quería iniciar con algo técnico. Había Ya, escuchado de muchas personas que empezaban como asistentes de un camarógrafo, ya, o si no, como el IBM, ¿no? Empezar con lo que sea, pero ya dentro. ya, claro. Una vez Ya tanto, a ver, estando dentro, sabemos cómo nos movemos. ya. Pero para entrar no se necesitaba algún estudio previo, no sé, algo. Sí, una cierta preparación. Por ejemplo, intenté hacer eh, un examen que me aplicó lo que fue producción de... es que hace novelas este señor, que estuvo casado con la cubana. Es que soy muy malo para los nombres, amigo. Roberto Gómez Bolaño. Vamos a hablar sobre Chespirito. No, ¿cómo se llama? Es Ya el está, que dice que es mi verdad. ¿No me ayudan ustedes? No, es que están ocupadas mis hijas. ¿Cómo se llama el productor? Juan Osorio, dice Silvia. Es Juan Osorio. Juan Osorio. ¿Y sabes por qué, amigo? Porque mi papá conoció a Juan Osorio precisamente como asistente de un camarógrafo. Mm, Él comenzó así, de esa manera, pues ayudándole y todo este tipo de cosas, hasta que llegó a ese nivel de productor ya, ¿no? Entonces mi papá consiguió que me hicieran esa entrevista ya, y pues no fue oportuno. Aparte de que yo en ese momento pues también tenía otra mentalidad, era muy apocado. Yo lamentablemente durante mi juventud fui muy tímido, era muy callado, ya. muy introvertido. Y hasta que logré quitarme todas esas telarañas de mi cabeza fue que pues cambié, ¿no? Mi forma de ser. Sí. Silvia lo está saludando aquí abajo.
Muchas gracias, Silvia. Silvia Un Villagrán. gusto también. Y cuando era pequeñito, por ejemplo, ¿recuerda alguna salida que haya compartido con los hijos de los demás actores? Por ejemplo, ¿alguna vez compartió con Silvia de niño? No, fíjate, con Silvia no. Los hijos de Carlos Villagrán casi no iban a eso, y si iban a lo mejor estaban en otra zona. Ya, Y por otro lado, con el Chanfle 2 ya no estaba ni el señor Ramón ni Carlos Villagrán. sí. Entonces con quien conviví fue con Gabriel Fernández, hijo Ah, de María Antonieta. oiga, y Y sí, dígame. de esa salida también tuve oportunidad de estar en casa de, este, de María Antonieta y jugar videojuegos con Gabriel Fernández. Imagínese, de tú a tú. Sí, fíjate qué cosas. Qué cosas, ¿no? Oiga, y al rancho de Rubén Aguirre, que siempre todos lo recuerdan. Sí, yo también fui, yo tendría a lo mejor 13, 14 años Ah, y jovencito. recuerdo haber montado uno de los caballos, era un pony, Guau, eh, muy, muy irreverente al canijo caballo. No quería moverse, yo por más que le picaba a los lados, ¿ya? no se movía y no se movía. Decidí yo bajarme del caballo y cuando pongo los pies en el suelo, el caballo pone su pata encima de mi pie. Y ahí se fue caminando. Sí, no me dio un megapisotón, amigo, que para qué te cuento. Ay, ay, Pero va, sí, con quien más conviví fue con Gabriel Fernández. ya. Hijo, el niño. Sí, exactamente. Qué genial. Y entonces su papá con María Antonieta eran bien amigos, había una relación bastante amigable. Creo que también llegaba a hacer algunas cosas personales de María Antonieta. Me Ya, parece que de todos hacía cosas que le pedían a mi papá, ¿no? Y mientras él hacía esas cosas, pues ahora sí que yo me quedaba ahí en casa de María Antonieta en este caso. Y si no, acompañaba a mi papá a donde fuera. Fui mucho a Televisa San Ángel. Yo llegué a conocer mucho los estudios de Televisa San Ángel. qué genial. Oiga, ¿y sus hijas, por ejemplo? ¿Usted tiene más hermanos? Tengo una hermana, mi hermana Karina. ¿Y tiene Ella, perdón, su hermana tiene hijos? tengo sobrinos. Mi sobrino se llama Alonso, Ya. Saúl Alonso, y mi sobrina es Elizabeth. Y todos los nietos, ¿qué recuerdo tienen de su abuelo al, no sé, por ejemplo, verlo en pantalla? ¿Saben que su abuelo fue parte de esta leyenda viviente como fue los programas de Chespirito? Uy, amigo, pues ahora sí que para mis hijas ha sido algo muy, muy bonito, ¿no? La verdad es que eh, el ver a mi papá, el verlo en los memes de internet, No me diga. el ver, el ver, por ejemplo, el comentario que hicieron de que creo que era Luisito Rey quien lo hizo, ¿Ya? que dijo que era seguidor de todos los de la vecindad, hasta del narizón que salía ahí también. Entonces, pues ha sido muy bonito. La verdad es que mi papá también intentó hacer una relación, aunque mi familia se desbarató, la de mi casa. Mi papá, cuando llegábamos a encontrarnos siempre en un términos de convivencia, de buena, de llevarnos bien como familia, padre, hijo, mi papá y yo éramos amigos. Y mis hijas se dieron cuenta de todo eso, ¿no? Entonces también ellas también convivieron mucho con mi papá. Y mi papá le gustaba mucho comentar sus anécdotas que él había tenido en cada gira que él hacía. Imagínense cuántos países nos recorrió junto al elenco. Sí, Películas. no, increíble, amigo. Increíble. La verdad es que sí, muchas, muchas cosas que vivió mi papá.
anécdotas como las que mencionó Esteban Valdés, cuando se queda Ramón acostado en el suelo y ellos deciden rodearlo para hacerle un rosario. Es algo impresionante eso. Y pues ahora sí que mi papá me comentó también una anécdota en Estados Unidos. Él obviamente no sabía hablar inglés. ¿Ya? Entonces, lo que le enseñaron a mi papá que podía pedir era un quarter pounder with cheese. Y era lo único que pedía mi papá. ¿Ya? Llegaba a la barra del hotel y decía, ¿qué va a comer? Quarter pounder with cheese. Y era todo lo que pedía. Cuando no podía sentarse, bueno, ahí con ellos, ¿no? Ahí para comer. Ah, very Pero, well, Mr. Yes. yes, yes, yes. Ah, Y entonces, mi papá se carcajeaba muchísimo cuando comentaba esa anécdota. También, yo no sabía la anécdota que me hizo favor de compartirme Rubén Polanco, sí, de lo que menciona Rubén Aguirre, cuando van en el avión. Para ya. mí eso fue algo fenomenal, ¿no? Nunca lo había visto yo, no sabía de esa anécdota. Compártala para los amiguitos que no la han visto o que no la han Ah, escuchado. ok. Resulta que iban viajando en el avión, mi papá no sabía que el alimento que se comparte en el avión no se cobra. Entonces pasaba la azafata, le entregaba el alimento y decía, es que no traigo dinero. Y la otra que me pareció muy buena también es que le decían, ¿qué crees, Guillermo? Tuviste la mejor de las suertes, tú te vas a ir con el piloto, te va a recibir él allá en la cabina. Ya iba mi papá a tocarle para que lo dejaran pasar a la cabina. ¿Quién fue el que le dijo? Creo que fue Carlos o Ramón, uno de los dos, o Rubén también, no se juntaban entre todos. A propósito, Silvia dice que usted es igual a su papá. Sí, pues tuve esa fortuna. El papá, sí era muy parecido a mí. Bueno, yo soy parecido a mi papá más bien. Entonces, me lo han dicho todo el mundo, no solo en el físico, sino también el timbre de voz. Sí, sí, en algunos episodios creo que su papá, en uno creo que habla y el timbre de voz es bastante similar. Sí, 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 sí. Oiga, Es casi el mismo. oiga, y su papá, ahora ya antes de fallecer y cuando ya no estaba ligado de este mundillo, ¿qué recuerdo tenía él de Chespirito y el elenco, por ejemplo? Pues, por ejemplo, cuando fue el fallecimiento del señor Roberto, sí se sintió un poco triste. Ya tenía tiempo de no convivir con ellos, ni conversar, ni nada. Pero sí recordaba muchas cosas, ¿no? De lo que había vivido, sobre todo de las salidas que tuvieron fuera de la ciudad, fuera de México. Y pues la verdad es que tuvo mucha convivencia mi papá. Haz de cuenta que tuvo la fortuna él de convivir con ellos como si fuera parte de una familia, como si fuera un hermano más. Ok. Entonces, la verdad es que las vivencias fueron cantidad de cosas. Oiga, ¿y por qué su papá dejó de trabajar con ellos? ¿O a qué altura de la serie su papá se desligó? Pues mira, hubo una pequeña diferencia con Florinda. Ah, Hubo una situación ahí, mejor no. una, Chuta, una situación ahí, cuando estaban ensayando la obra de Títere, ya, hubo una discusión ahí, mi papá decide mejor cortar por lo sano y dice, pues sabe qué, con permiso, yo mejor me retiro y pues ahí nos vemos. Esto fue, creo que el 80, ¿no? 80 y tantos. sí, imagínese. Y fíjate qué curioso, porque yo no recuerdo por qué razón estaba yo ahí, pero estuve ahí presente. Muchas cosas de las que les he comentado, yo tuve la fortuna de haberlas vivido personalmente. Pues ahora sí que me siento muy afortunado en ese sentido, ¿no? Porque yo era chico,
Yo tendría, te digo, 15 años, 16 años cuando pasó eso, yo creo. Imagínese, tal cual como le pasó a Ramón Valdés. Mira, fíjate que yo nada más me enteraba de que ya no salía. Yo no supe realmente qué fue lo que sucedió ahí. También hubo un pequeño roce con Doña. Uh, Que casi no es muy común, ¿eh? no, me imagino. Era real el mito. Mira, con respecto a eso del avión, aquí es una fotografía. Esa es ¿No? una cabina de avión. Ya, aléjela un poquito. A ver, antes que le saquen pantallazo a la gente. Ah, antes que En no. Ecuador. Wow. Esa es la cabina de avión Ecuador en el 77. Imagínate cuando vinieron a Chile. Pues yo creo. Sí, sí, estuvieron aquí en el 77, cuando llenaron el estadio 2 veces. 80.000 personas. 2 veces en un mismo día. Impresionante. Impresionante. Creo que tú me hiciste el favor de mandarme ese video y la verdad es algo fenomenal. Sí, ese video lo tenemos sin editar, sin edición. Está completito, Ujú. está, pero de lujo, de lujo. ¿Su papá Sí. algún comentario de esa gira del 77? Híjole, igual sí me la mencionó, pero ya ahorita ya no recuerdo muy bien específicamente de cada gira. Yo algo que sí recuerdo mucho, la ocasión que estuvieron en Estados Unidos, creo que me parece que estuvieron en San Francisco. Mi Ya. papá fue al cine y fue a la premier de El Extraterrestre, de E.T. ¿Y ti ya? Cuando él llega aquí a México, no, hombre, me empezó a platicar la película. Es que no, mira, una película que era así, y me empieza a describir, ¿no? La historia. Y me hace el dibujo de E.T. en una hoja. Y no, pues yo estaba también maravillado con todo lo que me platicaba mi papá. Cada que él llegaba, llegaba con muchos souvenirs, llegaba con muchas fotos. Por ejemplo, mira, aquí tengo otra. A ver. Esta es la foto tomada en Guayaquil, Ecuador, igual 77. Yo Wow. pienso que del hotel donde ellos se hospedaron, Sí, lo más probable. Que da alguna vista ahí. ¿sí? Y pues sí, llegaba con muchos comentarios, anécdotas, historias y cosas, y pues te digo, cuando había una reunión familiar, pues era el centro de la plática, mi papá, porque a dónde fuiste, con quién fuiste y todo esto. Qué genial. Oiga, y después de que se desligó de esto, ¿a qué se dedicó su papá? Mi papá primeramente fue chofer de un taxi. Mi papá se compró su propio auto, lo pintó como taxi, Ya. pero lamentablemente fue víctima de la delincuencia. Ah, Lo asaltan, le quitan el taxi y pues lo pierde completamente. Posteriormente se fue como chofer a una ruta de transporte urbano y él estuvo ahí pues un buen tiempo, yo creo que unos 4 o 5 años más o menos. Después de ese tiempo, yo entro a trabajar con el señor Roberto a su casa, al lugar que había dejado mi papá. sí. Y logro yo contactarlo con una persona que tenía una florería muy cercano a la casa, que compraba mucho arreglos florales, la señora Florinda de esa florería, Ya. y lo contratan ahí. Y ahí se quedó ya mi papá 18 años prácticamente. Imagínese. ¿Y en el programa cuánto alcanzó a durar? Pues comenzó yo creo que en el 71 hasta el 85 me parece que fue. Imagínese. Wow. Oiga, y usted ahí trabajando, bueno, nos acaba de comentar que usted trabajó en la casa de Chespirito y Florinda. La, Sí, en la casa del DF. en el DF, así es. ¿Y qué rol cumplía ahí usted? Yo era chofer del señor Roberto. No así específicamente, pero me tocó llevarlo en algunas ocasiones a Televisa y algo que de las cosas que me quedaron muy grabadas en mi mente y en mi corazón es que cuando yo llevaba al señor Roberto, se sentaba al lado de mí
él no se sentaba en el asiento de atrás. A de atrás. Íbamos platicando. Una persona muy sencilla, muy amable, muy ameno, de igual me platicaba algunas anécdotas, ¿no? Fue buena su relación con ellos entonces, Sí, fíjate que yo tuve la fortuna de que me conocieran desde que nací, de chiquitito. desde chico. Entonces, cuando yo ya llego ahí a esa experiencia que te comenté al principio de haber estado en la grabación de ese sketch del Chavo, del Chapulín, me parece que fue, pues fue ver esa trayectoria, ¿no? De cuando fue niño y ahora verlo ya ahí sentado, ¿no? Viendo un monitor. Esa Algo muy experiencia, bonito, algo muy bonito, la verdad. ese tipo de experiencia yo creo que lo van a marcar para toda la vida. Sí, no, imagínate, es como si yo hubiera sido parte de esa familia. La verdad, Exacto. amigo, así lo sentí. Bueno, y en Yo, ese de hecho, yo de ¿qué digo? hecho llegué a pensar que ya iba a quedarme yo ahí completamente. Jamás me llegué a imaginar que fuera a separarme ya de ellos, pero pues se dio la situación. Sí, me imagínese, en ese capítulo en específico, ¿recuerda algo del capítulo? Eso de estar en cinta. Sus efectos de sonido son los suyos. No, porque estaban ensayando, Ah, era ya. un ensayo. Yo pensé que mi papá, pues por alguna razón no había podido llegar a tiempo. Ellos seguían haciendo su escena normal, pero era un ensayo, yo no sabía, y yo dije, mi papá no está, y si no están los ruidos, va a decir el señor Roberto que, ¿por qué no hicieron los ruidos? Y ahí me tienes dándole al extinguidor y a la caja, y, y viendo Wow, la manera de meterlo. qué genial. Oye, y de esa época, de esos momentos, o no sé si su papá habrá atesorado algo, ¿tiene recuerdos de esa época? ¿Algo físico, algo utilizado en pantalla, por ejemplo, fotografías o algo? Específicamente de los programas, no. Ya. Y cosas personales tampoco, porque yo no lo sé, pero me imagino que mi papá tuvo que entregar todo lo que él tuviera Mm. de posesiones, ya sea de vestuario, de accesorios y todo eso. Como lo he comentado, yo tuve la fortuna de tener el chipote chillón en mi casa, de tener la chicharra paralizadora, de Wow. tener el vestuario del Chapulín Colorado en mi casa, de Sí, tener los vestuarios de cada personaje ahí en mi casa. sí, porque el corazón del Chapurín, su papá lo bordó. Él lo diseñó. A mí me tocó ver una ocasión cuando él estaba haciendo el recorte en el vinil ¿Ya? y cómo recortaba las letras, que las recortaba con un fondo blanco y uno rojo para resaltar más la letra. En el amarillo, en el fondo. Así es, en el fondo amarillo. De hecho, en lo que es la capucha del Chapulín Colorado, ya ves que tenía las antenitas de vinil. Sí. Para poder sostener esas antenitas, mi papá le ponía una tapa de una lata para poder agarrarlas de ahí. En los capítulos de los 80 ya se ve algo como más grande aquí en la cabeza de donde salen las antenas. Exactamente. Para darle un poquito más de forma, ahora sí que mi papá se las ideaba, ¿no? Veía qué le podía colocar ahí. Sí, con razón. Sí, porque en la cabeza de Chespirito se alcanza a ver algo redondo de donde salen Algo las, redondo. claro, una tapa de una lata. Y lo otro más grande en los 80, ¿qué habrá sido? Ay, sí, ya no sé, amigo. Ahora sí que me tocó a mí ver a lo mejor el primer, ¿cómo se llama? El primer traje. Qué genial. Hablando de los props, en Grupo Chespirito yo he visto el chipote y la chicharra. Ok. Y Carmen Ochoa también tiene un chipote original. Wow. Sí, Yo tuve oportunidad de estar en casa de Carmen Ochoa. ¿ya de grande o de pequeñito? De chico, De de chico. chico, porque mi papá fue a hacer algo, también no sé si llevó algo a casa de la señora Carmen Ochoa y acompañé a mi papá. De hecho, la casa creo que estaba muy cerca de Televisa San Ángel. Sí, y en la entrevista que le hizo perdón, Esteban con su sobrino Miguel, fueron a la casa Ujú. de Carmen Ochoa, ahora ya actual. Y ahí Ah, ok. tenía un bote, una placa, recuerdo, y los cuadros que tenía don Ramón en su casa.
Qué padre. Imagínate, invaluable esa colección de objetos. Sí, no, definitivamente. De Y, hecho, en la entrevista con este Esteban, ¿ya? le compartí la fotografía de don Ramón, con una expresión como de sorpresa, como de susto. Ya. Y dijo él, esta es para mí, por eso no te la puedo compartir. La ponen para que la pelan, pero en un segundo. No, la tiene Esteban. Ah, mira, ¿y cuál era el personaje favorito de su papá? Eh, Fíjate que no me comentaba mi papá, pero yo creo que también disfrutaba mucho hacer, era más laborioso la vestimenta del Chapulín Colorado. El Y, chavo como que era un poquito más simple. por ejemplo, la vestimenta del Chapulín sufrió algunos cambios. Por ejemplo, antes le salían unas alitas de aquí, Unas alas, así es. después ya no las tenía. Se las quitó porque el señor Roberto dijo, ¿sabes qué? Me estorban, no me puedo mover con libertad y pues sí, se las quitó. Sí, mire, hablando de Chapulín, yo le voy a mostrar unas cositas que tengo aquí. Yo creo que los debe haber tenido usted de niño. Y bueno, aquí se ve claramente el trabajo que hizo su papá. Este disco. Espérame. Wow, ese Ahí, lo tuve. ahí ve. Sí, Con la CH que fabricó su papá. sí, Genial. Este disco aparece Los Payasos, una canción que a usted le gustaba mucho. sí, lo disfrutaba mucho. Y otra cosita que tengo aquí, este muñequito del Chapulín. Esto es solamente material de los 70s. Este es vinilo Romay. No sé si le suena la marca. No, fíjate que creo haber tenido al Chapulín y al Chavo. Ya. Y pero como te digo, mi casa se desintegró y pues muchas cosas se perdieron. Pero cuando usted habla de que se desintegró, ¿es porque su papá se separó de su matrimonio o algún terremoto? ¿A qué se refiere cuando dice se desintegró? Sí, no, se separaron mis papás. Ya. Hubo un momento en el cual ya mamá vivió por su cuenta y mi papá vivió con otras personas, ya. Con Ya, otra persona. imagínense. Pero todo está aquí. Todo Lo, está ahí. lo invaluable, todo está aquí. Sí, no. Y la verdad es que tengo muchísimas, recuerdos, muchas cosas que al volverlas a recordar, pues me llenan de mucha satisfacción, de mucho cariño. La verdad Exacto. es que mi papá siempre buscó la forma y la manera de tener un hogar también integrado, con buena convivencia. Yo es algo que yo recuerdo mucho de mi papá, que él disfrutaba mucho la comida. No sé si fue a ti a quien te comenté que la expresión que hace mi papá cuando el chavo pone sus zapatos en su plato de sopa, En la fonda eso de es Doña algo, Florinda. eso fue algo natural de mi papá. A mi papá no lo podías interrumpir cuando estaba comiendo y tampoco le quites su hora de comida porque era que se te fuera encima, mi papá. Hola, a cualquiera, yo creo, la hora de la comida. Imagínense, Sí, después de una jornada laboral extenuante, llegar a su casa a comer y que venga el chavo y le chante. Yo creo que cualquiera hubiera tenido esa reacción. sí, no, yo pienso que sí. Oiga, y ya para ir sellando esto, ¿cómo cree usted que todo esto en cuanto a lo de Chespirito y su legado caló en su papá? ¿Cómo cree que lo marcó ser parte del mundo de Chespirito? Pues es que mira, la fusión que hubo entre ellos fue en el inicio del señor Roberto, me parece, cuando comenzaba ya a reconocerse más. Y para mi papá fue un cambio también muy significativo, porque mi papá, digamos que era un empleado tal vez sin tanto reconocimiento, ¿no? El hecho de que él pudiera formar parte de ese grupo de actores
tan especial, acompañarlos, convivir con ellos, viajar con ellos, pues fue algo, la verdad que nunca lo hubiera imaginado mi papá. Yo he comentado que mi papá tuvo un trasfondo muy humilde. Mi papá incluso tuvo un problema de los ganglios, que tenía unas cicatrices en su cuello de ciertas ámpulas que supuraban de su cuello y reventaban cuando él era joven. Incluso mi papá usaba una especie de pañoleta para poder cubrirse el cuello porque pues, sí le provocaba un poco de incomodidad, ¿no? Sí. Estar así. Pero con el paso del tiempo lo fue superando y dijo, pues es parte de mi historia, no puedo cambiarlo. Y mi papá comenzó a mostrarse así y le preguntaban que qué es lo que tenía, pues comentaba su historia y pues mucha gente le sorprendía, ¿no? Y pues a pesar de ello, de no tener un papá, porque lamentablemente mi abuelo pierde la vida cuando mi papá tenía 4 años, y no Ay, que la perdiera, sino que pues fue un acto de vandalismo. A mi abuelo lo apuñalan por la espalda y pues me parece que mi papá estuvo presente en ese momento. A pesar de todo esto, mi papá siempre conmigo convivía mucho, jugaba mucho, hablaba mucho y platicaba mucho conmigo. Y yo creo que eso pues no tiene otra comparación, ¿no? La verdad es que para mí fue un héroe, ¿no? La verdad es que mi papá pudo haber tenido otra historia completamente distinta, pero afortunadamente, haz de cuenta que don Roberto fue como que un ángel de la guarda, ¿no? Que lo vino a ayudar a poder hacer realidad lo que él anhelaba de su familia o con su hogar. imagínense el cambio, un pequeño detalle, el cambio que le dio completamente a su vida. Sí, no, completamente. Qué bueno, 360 grados, amigo. exacto. Qué bueno que él lo haya tomado así, lo haya recordado también hasta que partió. Sí, sí, porque la verdad te digo, sí era una convivencia. Cuando yo estuve en casa del señor Roberto, yo tenía la fortuna de sentarme en la misma mesa que ellos estaban comiendo. Ellos compartían su comida de lo que ellos comieron, no como normalmente se manejaba con la servidumbre, ¿no? Claro, Que la servidumbre come otra cosa distinta a lo que come el patrón. ya. Y Y, eso y, y pasa en todas fíjate partes. que, y fíjate que eso, la sencillez del señor Roberto es algo inigualable. La verdad es que yo allá en casa del señor Roberto no vi mucho tiempo, pero viví alrededor de un año Ya, y como si fuéramos parte de una familia. ya. Al menos tuvo esa, no hubo esa diferenciación. Sí, Oiga, y con los hijos de Chespirito recuerda alguna relación con Roberto Gómez Fernández, por ejemplo? ¿Alguna? solamente de vista, amigo, a Roberto Gómez Fernández lo conozco de vista. Creo llegó alguna ocasión a la casa. Este, de allá en general, pues no, con ninguno he convivido. Últimamente hemos estado enviándonos mensajes con Esteban Valdés Ya, a través después de haber realizado el en vivo que me hizo favor de hacer, ¿no? sí, la entrevista. Así es. Qué genial, amigo. De verdad que esto habla muy bien, bueno, de ambos, tanto de su papá como de Chespirito, el haber tenido esa, perdón, esa cercanía tan amena con él, con usted, y claro, a usted lo conoció desde pequeño y Sí. ya está grande, Es ya, increíble que yo recuerdo haber visto alguna vez o escuchado, no recuerdo bien, la anécdota del trasfondo del señor Roberto, que la familia del señor Roberto vivieron en una accesoria. Y esto es donde bajas una cortina y no es un departamento. Él, parte de su, no sé si su infancia o su adolescencia fue como vivió así en estas condiciones. mm,
pero no le privó para seguir buscando la manera de desarrollar sus capacidades, ¿no? Exacto. Y es algo muy, muy, muy interesante y muy motivador. Y claro, hasta lo que llegó a ser. Imagínense el legado que estamos, Impresionante. nosotros que estamos enfocados en mantener vivo su legado. Imagínense lo hondo que caló él como persona. Sí. Y yo creo que eso es lo que tuvo conexión con mi papá, porque él como que se relacionó mucho en la situación de la cual venía mi papá, de Ya. no tener familia, de llegar aquí a la ciudad solo, de comenzar a buscar la manera de salir adelante. Y pues dijo, yo te voy a apoyar y la verdad es que fue algo maravilloso. Como que trató de devolverle la mano a la vida Sí. con su papá. Fíjate que es bien curioso porque en la escuela yo recuerdo que mis amigos de secundaria, tengo ¿Ya? un amigo que sigo frecuentando y él me decía, pues dile a tu abuelo que te eche la mano. Le digo, bueno, fuera que fuera mi abuelo, mano. Pero de la cercanía que había, ¿no? Y pues sí, ahora sí que se daban cuenta, ¿no? De esa, eh, pues ese cariño y esa confianza que había hacia nosotros. Esa camaradería. Sí. Sí, Qué muy, muy bueno. estrecho. De verdad que sus palabras dan mucho a pensar, a reflexionar de cómo fue él como persona. De Una todo, persona muy sencilla, amigo. a pesar de todo su éxito, imagínense, conocido a nivel mundial, y siguió Sí, siendo una persona tan sencilla como usted lo relata, le dio la mano a quien más lo necesitaba. sí. Fíjate que la ocasión que yo tuve la oportunidad de llevar al señor Roberto a Televisa, recuerdo una vez que llegamos en el coche y entramos por la puerta de atrás de Televisa, que es por donde puedes accesar con automóvil. ¿Ya? Y él agarró, se bajó. Recuerdo que le había pedido la señora Florinda que le llevara un licuado especial que ella siempre tomaba. Entonces agarró la bolsa con me parece que era como una especie de pepsilindro, y ¿Ya? agarró su suéter, y agarró la bolsa, se baja, y se echa el suéter al hombro, y con su bolsa de plástico caminando. O sea, fue algo que dije, es el señor Roberto Gómez Bolaños. Y tan sencillo, él con sus zapatos tenis, le gustaba comodidad, no lujo, es algo que él siempre buscaba. Y te digo, así como soy un empleado más aquí, o sea, yo no soy Roberto Gómez Bolaños. Y en Imagínese. la plática yo le pregunté, luego, señor Roberto, ¿usted qué coche es el que le gusta más? Porque en una ocasión le prestaron un Jetta de Televisa para que pudiera regresar a casa, a su casa. ¿Ya? No llevaba auto cuando llegó a Televisa y para regresar dijo, pues no te vas a ir en un taxi ni nada. Dice, Azcárraga le dio un coche y llegó en un Jetta del año de ese tiempo, era el 99 me parece que era. ¿Ya? Y y yo lo vi ahí y dije, órale, ya tenemos coche nuevo. Y ya le recuerdo que lo volví a llevar y le pregunté, le digo, señor Roberto, ¿cuál es su coche favorito? Dice, te vas a reír de mí, pero me fascina el Volkswagen. Dice, lo único que le cambiaría al Volkswagen es la máquina, que parece que traes una máquina de coser en la espalda. Dice, pero de ahí en fuera, para mí es fenomenal el Volkswagen. Dice. Pero el Volkswagen, el Beetle, el escarabajo. El escarabajo antiguo, el de los 70s, 80s, amigo. Y ese vehículo es clásico, un ícono aquí bueno, en todos los Es países un clásico. sí, Sí, igual, sí, sí, es un clásico. igual que las combis, las grandes. Sí, lo mismo. Ah, imagínese, amigo, información, pero usted es una enciclopedia en vida. Pues mira, yo no sé la razón, ¿no? Yo me pongo a analizar luego por qué tuve esa oportunidad yo de convivir con el personaje más importante aquí en la Ciudad de México.
Imagínese. Yo considero más que Cantinflas incluso, y con todo respeto a Cantinflas. Pero la verdad es que el señor Roberto trascendió continentes, porque llegué a Pues ver programas de él doblados al ruso, al chino, sí, al mandarín. sí. Increíble, increíble. A países con culturas completamente extrapoladas, nada, nada que ver. Sí, no, absolutamente, Y aún absolutamente, así pero tuvieron éxito. sí. Y te Imagínate. digo, haber convivido con ese señor así al lado, venir platicando con él, yo decir, bueno, ¿qué onda conmigo, no? ¿Por qué tuve esa suerte? Pero pues bueno, fueron cosas que me marcaron mucho, que me ayudaron y que no, me han motivado a no darme por vencido y a seguir buscando mi futuro y a seguir buscando la Exacto, manera de darle estabilidad a mi familia. exacto. Por algo, dicen por ahí, por algo pasan las cosas. Siempre, amigo. Qué Y bueno, sobre todo, lo que más me gustaba también es que él reconocía a Dios. Y realmente hay pocas personas que puedan reconocer a Dios, ¿no? Recuerdo mucho ese canto de óyelo, escúchalo, y habla perfectamente de lo que es la relación de Dios contigo exacto. como ser humano. De verdad que su relato, amigo, nos da mucho que pensar de la persona, como le decía hace un momento, de la persona como era, de cómo fue, de cómo le devolvía la mano a quien lo necesitaba después de él haber vivido en condiciones que uno lo piensa y muchas personas se echan a morir, pero él no, él siguió y siguió y siguió y siguió y ahora estamos hablando de él y por su legado. Sí, así es. Y pues también todo lo que le dejó a mi papá, una persona que también amaba la vida, se divertía hasta lo más que podía. Mi papá siempre lo veías con una sonrisa en la cara. Jamás, jamás lo viste preocupado, angustiado. Él me decía mucho, a ver, si tu problema tiene solución, ¿para qué te preocupas? Y si no Exacto. la tiene, ¿para qué te preocupas? Síguele, tú échale ¿Qué para mejor? adelante, no te des por vencido. Mejores palabras, imposible, amigo. Así es. Oiga, imagínese, mire, se nos pasó la hora volando y ya estamos dando fin al live. ¿Qué le pareció la experiencia, la vivida? Amigo, pues de antemano, tuve la fortuna de poder conversar contigo anteriormente. Eres Gracias, uno de amigo. los que me pidió tener ese acercamiento y pues yo te lo agradezco a ti por compartirme primeramente esas primeras imágenes de tu colección, Los lo cual te muñecos. agradezco muchísimo, los muñecos. Y y pues no, estuve muy a gusto, muy agradecido contigo por esta charla que tuvimos. Genial, amigo. Genial, porque se logró el objetivo. La intención era tener una conversación amena con usted y que se sintiera como en casa o como si estuviéramos en el living de nuestro hogar, de tú a tú. Así es. Genial, Y así amigo. fue. Y así fue. Agradecido a todos los amiguitos que nos vieron en esta edición. ¿Alguna palabra al cierre, amigo, antes que nos vayamos? Pues agradecerles a todos que han dado seguimiento a la página de Instagram. Les pido por favor que sigan compartiendo. Es un legado que me dejó mi papá, que pues tengo la fortuna de poder poseer y compartir con todos ustedes que pues la verdad me han expresado muchas palabras de agradecimiento, de amor, de admiración hacia mi papá y eso lo agradezco mucho. Así es, y seguiremos haciendo, amigo. Así que depende Muchas de gracias, amigo. nosotros, como lo decimos siempre, mantener vivo el legado está en nuestras manos. Muchísimas gracias, amigo. Así que a todos los amiguitos, agradecido por su sintonía. Nos vemos en un próximo live por este mismo canal y a la misma hora. Chao. Que estén bien, amiguitos. Chao, chao.